Hola, espero que estén bien. El día de hoy vamos a realizar el ajuste del controlador PID que habíamos dejado planteado. Existe una gran cantidad de métodos disponibles para realizar el ajuste de controladores de feedback proporcional integral derivativo. Sin embargo, vamos a iniciar por el método clásico conocido como Ziegler-Nichols. El método de Ziegler-Nichols tiene la característica de ser muy agresivo y por eso se han propuesto adicionalmente métodos de detuning que ya vamos a observar. En el caso nuestro vamos a utilizar la metodología propuesta por Romagnoli y Palazzoglu en su libro Introducción al control de procesos. Y sobre esto vamos a realizar el ajuste de nuestro controlador PID. Para esto vamos a mirar la metodología propuesta en este caso. Aquí nosotros observamos los pasos que se proponen para el ajuste de este tipo de controladores. El primer paso nos indica que debemos utilizar el modo proporcional configurando al tau d en 0 y al tau i lo más grande posible. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a anular la acción integral y la acción derivativa para poder centrarnos en el modo proporcional. A continuación, vamos a escoger un Kc con un valor pequeño. Por ejemplo, iniciar con 0.5 en el caso que el Kp sea positivo, en el caso que el Kp sea negativo, es decir, la ganancia del proceso, debemos iniciar con un valor negativo para que no tengamos una condición de inestabilidad. A continuación, incrementamos el Kc hasta que la respuesta de Y sea continuamente cíclica, es decir, tenga esta característica sinusoidal. El tercer paso es que el valor del Kc que genere la respuesta que indicamos aquí, lo vamos a conocer como la ganancia final, o Kcu. Este Kcu va a establecer un Pu, y con estos dos parámetros nosotros utilizamos la tabla que está a continuación. Y el Pu lo vamos a encontrar porque va a ser el valor en el dominio tiempo entre los puntos máximos de esta función. Ya vamos a ver esto con un ejemplo. A continuación, observemos los settings que nosotros vamos a tener. En el caso del controlador Ziegler-Nichols clásico, vamos a poder diseñarlo en términos de una acción solamente proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativa. Y aquí vemos las ecuaciones que van a permitirnos calcular el Kc, el tau i y el tau d. Esto lo vamos a hacer en un ejercicio. Y también nosotros podemos utilizar, como se mencionó, un método de detuning conocido como Tyrus-Leuven. Es básicamente lo mismo o muy similar a lo que propone Ziegler-Nichols, pero con otro valor de los settings. Y aquí nos concentramos en el PI, es decir, un controlador proporcional integral, y un PID, en el cual, con algunas variaciones para hacer que esto sea menos agresivo, es decir, un detuning, vamos a encontrar los settings o los parámetros del controlador. Con esto en mente, vamos al código que tenemos. Recordemos el código que ya estaba planteado de un ejercicio anterior, es decir, cuando se construyó el PID. Aquí nosotros vamos a observar el código que ya estaba planteado, donde nosotros teníamos la definición de la función de un tanque dinámico con sus parámetros característicos, seguido del vector tiempo, en el cual aquí sí tenemos que observar esto con detenimiento. Nosotros tenemos que, vamos a definir un vector tiempo gracias a NumPy, el cual va de 0 a 100 con 101 pasos, es decir, de 0 a 1, de 1 a 2 y así hasta 100. Es decir, vamos a tener intervalos de tiempo unitarios. Luego teníamos la definición. Aquí nosotros vamos a comentar a nuestra ODE inicial en lazo abierto y vamos a centrarnos en esta sección de aquí, la cual corresponde a la descripción de este sistema de forma discretizada, en el cual nosotros en cada paso podíamos tener varias acciones, podemos poner perturbaciones y varias cosas más. Bueno, lo primero que voy a realizar es un ajuste a la figura que va a representar. A ver, aquí primero
voy a actualizar las unidades, porque en realidad esto es metros cúbicos por minuto, que son las unidades del flujo de entrada a nuestro sistema. Y a continuación lo que voy a hacer es definir la condición de set point. ¿Está bien? Para esto voy a definir, voy a copiar esto aquí, el tiempo, pero le voy a poner tiempo-setPoint. Y vamos a definir el y de setPoint. Esto más que nada para facilitar la visualización de esto. Podemos hacer más cosas, pero lo voy a dejar de la forma más sencilla posible. En el caso del vector tiempo, yo voy a iniciar desde el tiempo 0 hasta el valor final del vector tiempo que estamos definiendo gracias a NumPy. Y lo siguiente es definir al ySetPoint aquí, que va a ser gracias al ySetPoint que lo estoy definiendo acá arriba. Como es constante, el setPoint es un objetivo que tenemos desde el salto escalón, que en nuestro caso va a ser desde el tiempo 0, lo vamos a dejar así, ¿está bien? Esto puede variar, obviamente, dependiendo de cuándo nosotros indiquemos el setPoint deseado. En fin, aquí, una vez que hemos definido esto, vamos a mirar que esto se va... A ver, aquí nos falta definir esto. Este es setPoint y este también es setPoint. Una vez que tenemos esto, vamos a correr nuestra simulación y lo vamos a verificar aquí en el diagrama. Lo que se observa en la primera figura es la acción de la variable manipulada, en este caso el flujo de ingreso hacia el tanque. Y como vemos tiene una característica interesante, esto fue ajustado al tanteo, nada especial, y aquí vemos la respuesta dinámica en función de conseguir el setPoint deseado de 0.5. Muy bien. Bueno, una vez que hemos verificado esto de aquí, vamos a continuar con la construcción de nuestro controlador a través del método de Ziegler-Nichols. Entonces, recordando lo que nos indica la metodología, lo primero que nosotros vamos a hacer es utilizar el modo proporcional configurando tau de igual a 0, que ya está aquí, seguido de definir a un tau i lo más grande. Entonces aquí lo vamos a elevar a la 6, es decir, vamos a hacer que esto sea 1.000.000, y nuestro KC nos sugiere iniciar por 0.5. ¿Ya? Vamos a dejar el mismo setPoint para no complicarnos y bueno, mirar qué sucede en este primer acercamiento. Ya hemos hecho esto, vamos a correr nuestra simulación. Voy a agrandar esto de aquí. Ojo, nosotros estamos trabajando con el control PID en función de la ecuación de la velocidad, y aquí hemos definido el delta U o el delta de la variable manipulada, y aquí tenemos la ecuación en la cual se indica la acción proporcional, en esta sección aquí, la acción integral y la acción derivativa. Para más información sobre esto, por favor, se sugiere revisar el video anterior a este. ¿Ya? Bueno, avanzando entonces con nuestro ajuste, vamos a empezar con la metodología de Ziegler-Nichols sugerida. Y por facilidad voy a comentar la figura de la variable manipulada, ¿no es cierto? O sí, de la variable manipulada o de entrada al proceso. Me voy a concentrar solo en la respuesta dinámica de la salida o de la variable controlada. Entonces corro mi código y vemos la primera respuesta, que es una acción en realidad bastante, bueno, no es lo que estamos buscando, está muy poquito. Y de hecho vemos el offset que tenemos entre el setPoint y la respuesta. A continuación vamos a elevar esto a 5 para mirar qué sucede. Y vamos a correr esto. Ya vemos que de igual manera se mantiene el offset, pero ya ha mejorado. Vamos a cambiar a nuestro... Ups, me he equivocado acá. En realidad no es el setPoint lo que queremos cambiar, lo que queremos cambiar es el KC. ¿Por qué? Porque estamos buscando el KCU. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto en 5. Volvemos a correr y ya vemos que se está cortando este offset.
Sigamos incrementando esto, pongamos 15, corremos la simulación y vemos que existe el offset, pero ya tenemos una cierta característica con una respuesta dinámica interesante. Vamos a incrementar esto a 18. Corremos y vemos que cada vez aumenta la respuesta que queremos hallar. Pongamos 21. Corremos y vemos que en este caso tenemos una respuesta inestable, ya que no podemos capturar el resto de la dinámica de la variable controlada pasado el tiempo, yo diría el tiempo 1, ¿no es cierto? O máximo 2, ya no podemos observar nada. Disminuyamos esto, 20, y observamos lo que estábamos esperando, ver una respuesta sinusoidal. Sin embargo, aquí hay una característica especial y es la característica que observamos por el tipo de simulación que estamos realizando. Recordemos que la simulación que nosotros tenemos en este caso se trata de una simulación en la cual estamos discretizando el tiempo. El objetivo de esto también es representar el tiempo de muestreo que va a existir en cualquier proceso. Pero por la forma que nosotros resolvemos nuestra ecuación, vamos a ver que no se aprecia la forma sinusoidal que nosotros esperábamos, sino que se observan como picos. Ya vamos a ver para qué nos van a servir estos picos. Entonces, claramente de este experimento que hemos realizado, el KCU, en nuestro caso, va a ser igual a 20, ¿no es cierto? Es el valor límite. Y el PU va a corresponder al tiempo, ¿no es cierto?, entre cada uno de estos picos. Aquí lo podemos hacer por ejemplo, sabemos que el tiempo empieza en 0 a 1 no sucede nada, luego de 1 a 2 pasa algo, aquí arriba sube un pico inmediato, de 2 a 3 baja, de 3 a 4 sube, entonces el delta del tiempo que correspondería al valor que nosotros esperábamos entre cada pico, pero de una función sinusoidal, es 2 en nuestro caso. Otra vez, ¿por qué sucede eso? Sucede por la definición del vector tiempo y de su discretización. Esto puede cambiar si nosotros modificamos el vector tiempo o también si es que definimos diferentes espacios en el cual nosotros hacemos la discretización o la acción de control. Aquí la acción de control incluso es cada un minuto, ¿no es cierto? Pero en fin, vamos a continuar con estos settings y vamos a anotar primeramente nuestro controlador Ziegler-Nichols. ¿Está bien? Entonces vamos a básicamente transcribir lo que estaba en nuestra ecuación. Entonces vamos a iniciar con Ziegler-Nichols, el PI, es decir, el proporcional integral, donde el Kc es igual a 0.45 multiplicado por el KCU, que ya lo hemos encontrado. A continuación tenemos que el tau I es igual a el PU dividido para 1.2. ¿Sí? Y finalmente tenemos que el tau D va a ser igual a 0, tal cual como lo teníamos ya descrito acá arriba. Sin embargo, como ya hemos utilizado esto, vamos a comentar estos valores. Vamos a comentar estos valores y vamos a continuar con lo de aquí. Y vamos a iniciar con la respuesta del controlador Ziegler-Nichols proporcional integral. Guardamos esta información, corremos nuestra simulación y vemos que en realidad la respuesta es agresiva. ¿Sí? Ahora podemos incluso mirar qué sucede con los demás settings. Corremos esto y aquí vemos que igual estamos consiguiendo la respuesta y esta sería la respuesta de la variable manipulada, ¿sí? Del flujo que ingresa a este tanque. ¿Ya? Entonces esa sería la primera respuesta con el controlador PI Ziegler-Nichols. Vamos con la siguiente. Vamos a tomar esto de aquí. Tenemos Ziegler-Nichols, en este caso es PID.
Y aquí tenemos que el KC es igual a 0.6 multiplicado por el KCU. El PU es dividido para 2. Y aquí el PU es dividido para 8. Grabamos esto, vamos a comentar este primer controlador y vamos a correr nuestra simulación. ¿Ya? Aquí vemos, en cambio, que el controlador PID, por el tipo de tuning que hemos realizado, es muy agresivo al punto que llega a una condición de inestabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, no nos va a servir en este caso. Y fijémonos que incluso esto no tiene mucho sentido porque vamos a tener flujos negativos, cosa que no existe. ¿Está bien? Entonces, vemos que en este caso no es estable. Sigamos con el controlador, con el otro controlador que nos apetece estudiar, el cual es el controlador Tyrus-Lewin. Ya, empezamos con el proporcional integral. Controlador Tyrus-Lewin proporcional integral, tenemos que el Kc es igual a 0.31 multiplicado por el KCU, el tau i, perdón, aquí es minúscula, tau i es igual a PU multiplicado por 2.2. ¿Ya? Y finalmente tenemos que el tau d es igual a 0. Entonces vamos a copiarlo tal cual como tenemos aquí. Obviamente no tenemos la acción derivativa, solo es un PI. Comentamos el anterior y vamos a mirar qué respuesta tiene este. Obviamente vamos a esperar una respuesta menos agresiva por el detuning que observamos que tienen los settings de este controlador. Corremos la simulación y en efecto vemos que en este caso ni siquiera observamos un overshoot, sino que directamente esto, la acción obtiene de forma asintótica el objetivo, en este caso el set point. Y aquí vemos que el flujo es más amigable. Ojo que el flujo no lo estamos limitando, cosa que podríamos hacerlo si es que las características del sistema lo demandasen, por su realizabilidad, por su posibilidad de existencia física. Perdón. Bueno, entonces finalmente nos queda analizar el último controlador, el cual es Tyrus-Lewin, pero PID. En este caso, los settings que habíamos visto es aquí 0.45 seguido por el PU multiplicado igual por 2.2 y el último PU dividido para 6.3, tal cual como se observó en la figura que miramos. En fin, aquí vamos a comentar el controlador PI, guardamos, corremos esta simulación y vemos la respuesta. En este caso, fijémonos lo interesante. A pesar de que le cuesta al controlador, tiene cierta característica de ruido, tiene un overshoot, undershoot, pero hay que reconocer que es en cada un segundo por la misma naturaleza de la simulación que tenemos discretizada en este caso. Vemos que no llega a tener inestabilidad como el caso del controlador Ziegler-Nichols por la agresividad que tiene. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos el primer análisis con Ziegler-Nichols con la metodología que hemos observado de experimentos prueba-error. Ahora, vamos a analizar finalmente una última aproximación hacia esto, para lo cual voy a conectar la pizarra. Otra forma que nosotros tenemos de calcular KCU y PU es de la forma analítica que utiliza el criterio de estabilidad de Bode. Y también en este caso vamos a aproximar nuestro sistema a una función de transferencia de primer orden más tiempo muerto, una FO
P de t. No vamos a entrar en detalle de dónde obtenemos estas ecuaciones, sin embargo vamos a anotar dos ecuaciones que nos sirven para aplicar esta metodología analítica. La primera ecuación, perdón, es la razón de amplitud AR es igual a Kp, la ganancia del proceso de la función de transferencia de primer orden multiplicado por Kc, el cual corresponde a la constante proporcional del controlador, dividido para la raíz de tau p al cuadrado, la constante de tiempo del proceso, multiplicado por W al cuadrado, el cual es la frecuencia más 1. La segunda ecuación que necesitamos anotar corresponde al ángulo de fase φ, el cual es igual a la tangente a la menos 1 o arcotangente de el negativo de tau p, la constante de tiempo del proceso, multiplicado por W, y esto más el negativo del tiempo muerto, TD, multiplicado otra vez por W. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros cuando utilizamos el criterio de estabilidad de Bode? Nosotros decimos que en el límite, es decir, en el equivalente cuando alcanzamos la respuesta sinusoidal, vamos a tener que AR es igual a 1 y que phi es igual a menos pi. Finalmente, la última ecuación que nos falta incluir es la siguiente. Cuando nosotros calculamos, bueno, en esta condición nosotros vamos a tener que Kc va a tratarse de Kcu y que W va a tratarse, a ver, voy a reanotar esto de acá. Cuando se cumplen estas dos condiciones que las hemos indicado, sucede que Kc va a ser Kcu, es decir, corresponde a la ganancia última del controlador, que es lo que nosotros decíamos u obteníamos de forma experimental, y W se va a aproximar a WCO, lo cual corresponde a la frecuencia de cruce. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos obtener también PU, ya que este es igual a 2pi dividido para WCO. ¿Ya? Y de esta forma nosotros vamos a obtener KCU y PU, los cuales son necesarios para poder diseñar tanto el controlador Ziegler-Nichols como Tyrus-Leuben. Y eso lo vamos a hacer a continuación en nuestro código. Ya en el código, lo primero que necesitamos hacer es traer desde SciPy, en este caso Optimize, FSOL. Para poder con FSOL resolver las ecuaciones que vamos a plantear, tanto para obtener KCU como WCO. El siguiente paso que debemos hacer, el segundo paso, es establecer tau p, kp y td, es decir, las constantes considerando una función de primer orden más tiempo muerto del proceso. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es definir una frontera entre el controlador y lo que está definido anteriormente. Y en este punto lo que voy a hacer es anotar las constantes. Esto lo vamos a tomar del ejercicio que ya se hizo anteriormente donde analizábamos funciones de transferencia. Muy bien, entonces Kp va a ser igual a 2 multiplicado por
NumPy square root de la altura dividido para beta. Ya, 2 NumPy square root de la raíz dividido para beta, y en el otro caso tenemos que tau p, es decir, la constante del proceso, va a ser 2 multiplicado por el área multiplicado por NumPy root hs dividido para beta. Ahora, hay que notar lo siguiente. Nosotros, en este caso, podemos aplicar la metodología esta, sin embargo, también podemos aplicar identificación de sistemas y obtener Kp, Tau p y el tiempo muerto. El tiempo muerto, en este caso, nosotros no lo vamos a tener directamente porque no nos lo va a dar, pero lo vamos a asumir como uno porque es el tiempo de sampling que nosotros estamos utilizando en este caso y es lo más razonable que podemos hacer. Finalmente nos queda definir HS, y en este caso HS, que es decir, la altura de estado estacionario, va a ser eventualmente igual que el set point. Entonces vamos a tomar que esto es lo mismo. El tercer punto que tenemos es definir las funciones y utilizar fsolve para poder obtener WCO y KCU. Vamos a iniciar con la definición de una función 1 en la cual nosotros vamos a obtener WCO. Porque en la segunda ecuación, si recordamos, nosotros teníamos, es decir, en la ecuación que analiza a phi, donde phi es igual a menos pi, y teníamos esa característica donde solo estaba WCO. Entonces es fácil porque tendríamos solo una incógnita. En este caso, WCO va a ser igual a definiendo como una variable cualquiera, ya vamos a ver por qué. NumPy, el arco tangente de menos tau p multiplicado por WCO, y esto suma menos el tiempo muerto multiplicado por el WCO. Ya, ahora, pasamos al otro lado, tenemos menos pi, ahora vamos a pasar con más pi. Y básicamente eso es todo. Y esto, para recordar, corresponde cuando phi es igual a menos pi. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a retornar es A, porque el método que estamos utilizando, es decir, fsolve, nos va a dar el WCO que nosotros necesitamos para que A sea igual a 0 y se cumpla esta ecuación. Y aquí lo que nos toca hacer es fsolve e indicamos la primera función. Y después tenemos que incorporar un valor inicial. Antes de incorporar el valor inicial, vamos a calcular PU, porque PU es el objetivo final de este cálculo. Recordando la pizarra, PU es igual a 2 multiplicado por pi dividido con el float WCO. Entonces, ahí, como el primer guest, como primera búsqueda, nosotros podemos aquí indicar que esto es NumPy pi, ya que si recordamos, cuando se hacía este análisis inicialmente, nosotros habíamos tomado que PU es igual a 2. El siguiente paso es definir la función 2, donde vamos a obtener el KCU. Y aquí vamos a definir un B, que va a ser igual a KP multiplicado por KCU, que es nuestra incógnita, dividido para NumPy square root de el tau p elevado al cuadrado y multiplicado por el WCO, igual forma elevado al cuadrado más 1. Cerramos paréntesis y todo esto menos 1. Y esto corresponde a AR, o más bien la razón de amplitud, cuando este es igual a 1.
¿ya? Que es lo mismo que estamos haciendo en este último término, el cual está en el lado izquierdo, 1 sumando 1 pasa restando menos 1. Y lo que implica que B va a ser igual a 0. Return B. Y finalmente nos toca indicar KCU va a ser igual a fsol. En este caso igual vamos a indicar la función 2 y 20 que va a ser el initial guess por el cálculo anterior que habíamos hecho. Y finalmente eso sería todo. Tal vez para evaluar esto podemos hacer un print donde nosotros obtenemos primero a KCU, dos puntos, KCU, y luego obtenemos a WSO, dos puntos, e indicamos WSO. Y eso sería todo. En este caso tenemos comentado, podríamos analizar con esos nuevos valores de KCU y de PU cuál sería la respuesta dinámica de nuestro controlador. Guardamos y corremos esta simulación. Ya tenemos primero un dato interesante. KCU es 16.62, que es muy parecido a lo que se obtuvo anteriormente a través del experimento, y el WCO en este caso es 1.65. Pero sin embargo, aquí hay un error, porque en realidad no nos interesa el WCO, sino más bien el PU. Sí, eso lo vamos a dejar ahí indicado para siguientes. En este caso es 3.79 y nosotros habíamos definido como 2. Ahora, si miramos la respuesta, vemos que en este caso el controlador Ziegler-Nichols tiene una respuesta bastante robusta. En realidad no presenta ningún problema especial. Vamos a analizar qué sucede con el PID. Corremos esta simulación y vemos que tiene una respuesta ruidosa, pero sin embargo aquí no sucede nada adicional como llega a un estado de inestabilidad. Sin embargo, esto de aquí, y me adelanto un poco, yo he puesto un condicional if en el cual nosotros vamos a evitar que nuestro controlador tenga valores, es decir, no el controlador, sino la variable manipulada tenga valores negativos. Si es que yo comento esto y volvemos a correr esta simulación, vamos a ver que sucede lo que había sucedido en el anterior caso. Esto llega a una condición de inestabilidad. Vamos a dejar esto en mente y voy a correr los siguientes settings. Con Tyrus Lubin PI tenemos una respuesta bastante robusta, es agresiva, cumple el objetivo pero de una forma asintótica muy buena. Y finalmente tenemos la respuesta de Tyrus Lubin PID. Y aquí observamos de igual forma primero en la respuesta del sistema, que empieza a tener algunas oscilaciones, pero muy pequeñas hasta que llega a su set point. Y aquí sí es la razón por la que se ubicó, se hizo ese ejercicio de evitar que existan valores negativos. Es decir, lo que vamos a hacer, lo que se hizo, es restringir la existencia de valores de flujo en esta región. ¿Por qué? Porque esta región es negativa del flujo y el flujo no puede ser negativo. No, un flujo no va a retroceder salvo que cambiemos la ubicación de la bomba, ¿no es cierto? En ese sentido, se ha incorporado aquí esta acción para cortar valores que no tienen sentido como una restricción, como un bounding de nuestro variable manipulada. Volvemos a correr y aquí observamos una respuesta bastante buena del sistema. Sí, aquí tal vez algo adicional que nosotros podemos indicar es que también este bounding de la variable manipulada puede ser tanto en la parte, en el límite inferior como el límite superior, pero más bien lo que sucede en la vida real que limitamos de acuerdo a las características físicas del instrumento que va a generar esto, o el equipo. En este caso, si asumimos una bomba, la bomba no va a poder tener flujo cero o un flujo más de lo que permita su ventana operativa. En fin, eso es todo lo que tenemos aquí.
En la descripción de este video van a encontrar el código de lo que hicimos el día de hoy respecto al ajuste o tuning de controladores PID utilizando el método de Ziegler-Nichols y Tyrus-Leuven. Espero que les sea de ayuda. No olviden suscribirse y darle like a este video.